la palabra, y en este caso lo que es la palabra del Evangelio. Yo no quisiera hacerlo con todo temor del Señor, sin quitar y sin añadir nada a lo que el Señor nos ha dejado como testimonio a través de su palabra. Y permítanme comenzar con un dato histórico, por decirlo de alguna manera. Ahora iremos explicando lo que significan estas cosas en la pantalla. Y en primer lugar, permítanme decirles que los romanos fueron unos grandes edificadores, unos grandes constructores. Y entre otras muchas cosas, ellos construyeron una amplia red de carreteras, ¿vale? Una amplia red de caminos, como vemos aquí en la pantalla. Todo esto son nombres de ciudades o localidades del Imperio Romano, y están todas, no sé si ustedes lo aprecian, entrelazadas por líneas rojas. Esos son calzadas o carreteras romanas. Se decía que todos los caminos al final conducían a Roma, que era la capital y que estaba aquí, porque bien a través de barco o bien a través de los caminos, todo al final terminaba confluyendo en la ciudad de Roma. Cuando nosotros decimos que los romanos eran unos grandes constructores de caminos, la verdad es que eso es un tema bastante bonito. Te pones a mirarlo en internet y te puedes pasar mucho tiempo, ¿sabes? Se te va el tiempo con esas cosas y con esos detalles, porque son hermosos. No era simplemente que ellos se ponían a echar una serie de piedras ahí en el suelo para que después, si había barro, pues no te enfangaras y pudiese pasar los carros o pudiese pasar las legiones o las personas caminando, no. Sino que había un desmonte del terreno, se vaciaba una parte del terreno, y después se iban colocando una serie de capas de diferentes materiales para dar consistencia al terreno. Y finalmente tenían estas piedras, que era lo que formaba propiamente el camino. Era un trabajo estudiado, era un trabajo concienzudo. Por eso muchos de esos caminos, a pesar de 2000 años, han llegado hasta nuestros días. E incluso muchos trazados de antiguos caminos romanos son en el día de hoy carreteras por donde circulan nuestros coches. Habían empresas, habían concesionarios que litigaban entre ellos para conseguir la concesión y poder construir la carretera. O sea que era además un negocio importante dentro del mundo romano. Pero ¿saben ustedes una cosa? Que a pesar de los buenos constructores que fueron y la habilidad que tuvieron para salvar grandes diferencias y grandes desniveles, sin embargo hay algo que nunca pudieron construir. Nunca pudieron construir un camino o un puente que llevara al hombre hasta Dios. Eso siempre estuvo lejos de ellos. A Roma sí. Ese era el propósito último de todos sus caminos. Pero a Dios, ningún camino que ellos establecieron podía llevar al hombre a Dios. Sin embargo, no deja de ser curioso, no deja de ser interesante que en la Escritura, en el Nuevo Testamento, hay una carta que Pablo le escribió a los cristianos que estaban en la ciudad de Roma. Y a estos cristianos que estaban en la ciudad de Roma, escrita la carta en el año 58 aproximadamente, el apóstol Pablo, de una manera magistral, de una manera sencilla, de una manera directa, les explicó ese camino que el hombre necesita para poder llegar verdaderamente hasta Dios. No a Roma, sino el camino para que el hombre pueda llegar a Dios. Por eso hemos llamado a esta exposición el camino romano. Pero no estamos pensando en ninguna religión, ¿vale? Ni estamos pensando en ninguna ciudad. Lo que estamos pensando es en el contenido de esta carta que Pablo les escribió a estos cristianos y cómo ahí traza los pasos de este camino. De eso
Es lo que nos vamos a ocupar con la ayuda del Señor en esta tarde. Bueno, empezamos a andar, echamos a andar. Vamos a ver entonces cuál es el primer paso en este camino. Y miren, este camino que traza el apóstol, que traza la palabra de Dios, comienza con dos afirmaciones muy fuertes que contradicen el sentir de todos los seres humanos. Y esta primera afirmación y punto de partida es el siguiente: todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 y el verso 23. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, y ahora dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Y están destituidos de la gloria de Dios. Miren, que la maldad es algo indiscutible, o una realidad indiscutible, creo que ninguno de nosotros lo debería o lo puede poner en cuestión, porque la sufrimos, no solo que la vemos alrededor, sino que sufrimos la maldad alrededor y en nuestras vidas, y esto lo hacemos todos los días. Pero la Biblia va más allá. No solamente confirma que la maldad realmente existe, sino que además dice, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No sé si desde atrás pueden ver los nombres que hay en esta lámina, pero al ver esta lámina, todos podríamos decir o podríamos identificar a personas que diríamos, estos son malos, estos son de verdad que son pecadores. Y en esta lámina señalaríamos al delincuente como un pecador, una persona mala, al político corrupto, al mentiroso, al estafador. Pero también hay otras personas que no están aquí y que también no tenemos ninguna duda de señalar como verdaderamente malas, como son los asesinos, como son los violadores, como son los maltratadores, y así sucesivamente una cantidad de personas que hacen cosas terribles y que están a nuestro alrededor. Y ninguno de nosotros dudaría, esos son malos, esos son pecadores, eso sí es verdad. Pero ¿y qué diríamos mirando esta lámina del policía honrado, bueno, que se esfuerza por cumplir su trabajo de detener a las personas malas y de llevarlas, en este caso, delante del juez? ¿Y qué diríamos en este caso, por ejemplo, de esa abuelita o de esa abuela cariñosa que pone todo su amor y todo su cuidado en el cuidado de los más pequeños, de cada uno de sus nietos? ¿Y qué diríamos de esa sufrida profesora en su clase, cuidando de los niños con todo cariño, o poniendo cariño con esos adolescentes de 12, de 13, de 14 años que te vuelven loco, y sufriendo y luchando por ellos? ¿Qué diríamos con respecto a estas personas? Y del predicador amable que también aparece aquí en nuestra pantalla, ¿qué diríamos de ellos? ¿También son pecadores? Bueno, pues ocurre que a pesar del esfuerzo que ellos hacen por hacer bien su trabajo, a pesar de todo ese cariño que ellos ponen en las relaciones con los demás y ese cariño y amor que ponen en el cuidado de sus prójimos, esas personas que hemos señalado y que todos admiraríamos y quisiéramos ser como ellos también tienen mentira en sus corazones. Ellos también tienen celos. Ellos también tienen malos pensamientos. Ellos también tienen que luchar con el orgullo o se dejan arrastrar por el orgullo. Ellos también tienen sentimientos de desprecio. También manejan sentimientos de ira. Y hay otras maldades más que están dentro de su corazón. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que todos son pecadores, es porque todos, sin excepción, incluida la abuelita tierna y buena,
porque todos, sin excepción, acarician o manifiestan estas cosas que nosotros hemos mencionado. Todos estamos contaminados, nuestra naturaleza está contaminada a causa de nuestra caída o de nuestra naturaleza caída. Incluso el bebé, incluso el niño está contaminado a causa de su naturaleza caída. Y pasando el tiempo, solamente hay que dejarlo crecer para que empiece a manifestar que también hay maldad dentro de su corazón. En poco tiempo el niño crece y va mostrando la realidad que también hay en ellos. ¿Saben cuál es la prueba del algodón? ¿Cuál es la prueba que pone de manifiesto que de verdad la Biblia tiene razón y que todos, sin excepción, son pecadores? Bueno, pues la prueba del algodón viene cuando nosotros comparamos el corazón del ser humano con la santidad, con la justicia o con el amor de Dios. Y cuando ponemos o miramos al hombre, incluso al que nosotros llamamos más bueno, a través de la santidad, de la justicia o a través del amor de Dios, ¿saben qué es lo que se halla? Lo que se halla es que todos los hombres o mujeres, están faltos delante de Dios, que todos palidecen ante la majestad, ante la santidad, que todos palidecen ante el amor de Dios. Y es por eso que la Biblia dice que no hay ninguno, ni uno solo que sea apto para estar delante de su presencia. Es por esto que a la misma vez que dice todos son pecadores o todos pecamos, también dice la misma Escritura y todos están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios abriera el cielo a hombres y mujeres como nosotros, con nuestros corazones no regenerados, no cambiados, el cielo dejaría de ser cielo y al final se convertiría en algo igual o peor que esta tierra. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, bueno, pues en esta imagen, ¿verdad? Hay sin embargo un nombre aquí y es el nombre de Jesús. Solamente hay una persona en la historia de los hombres que por ser hombre y ser Dios o Dios hecho hombre, era verdaderamente sin pecado. Y miren, mi querido amigo, Jesús es, y apúntalo bien, la esperanza para esta humanidad. Y solo en su nombre, y solo en su obra, y solo en su persona, el hombre tiene esperanza. Y eso lo vamos a ir viendo poquito a poco, lo vamos a ver a continuación. Bueno, pues hemos andado el primer paso en nuestro camino y hemos visto cómo la Biblia nos señala a todos como verdaderos pecadores. Y ahora viene el siguiente paso, porque ahora el siguiente paso en el camino es confrontarnos con las consecuencias de nuestra condición. Y vamos ahora, o seguimos en Romanos capítulo 6 y el verso 23. Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Y dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, hay una triste realidad, y la triste realidad es que hay muchas personas que frivolizan, es decir, que juegan con el pecado, que juegan con la maldad, que desafían a Dios y dicen, esto es lo que tú dices que es malo, esto es en lo que yo me deleito y esto es lo que yo practico. Y hay muchas personas en este mundo que hacen de las cosas que Dios desaprueba su estilo y su manera de vivir y desprecian las consecuencias del pecado. Sin embargo, realmente en ese camino, en esa opción, en esa forma de vida, no hay nada divertido. Porque
El fin a donde conduce este camino, el camino del pecado, es un camino de muerte. Y es un camino que podemos identificar como muerte espiritual y como muerte eterna. Esa es la consecuencia de transitar en el camino en el cual estamos. Es un camino de muerte espiritual, o también podríamos llamarlo de muerte en vida, porque la realidad es que el pecado en nuestros corazones nos ha separado de la única fuente de vida que es Dios, y por lo tanto el hombre anda viviendo de espaldas a Dios y anda sin disfrutar, sin vivir esa comunión con aquel que le creó, con aquel que le da vida. Consecuencia es ese proceso degenerativo en el cual el hombre y la mujer están viviendo y que vemos tan palpablemente en el día de hoy. Consecuencias son tantas cosas malas que suceden en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestro alrededor, y tantas cosas que nosotros incluso vivimos y hacemos, aunque no las quisiéramos hacer. Pero es la consecuencia de que estamos muertos espiritualmente. Dios no es una realidad vivificante en nuestros corazones, en nuestras vidas. A lo mejor vivimos con mucha religión. A lo mejor somos personas que nos esforzamos por ser muy espirituales a nuestra manera, que somos moralistas. Pero sin Dios, sin la fuente de la verdadera vida, no somos nada. Delante de Él estamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados. Miren cómo describe el profeta Jeremías a aquellos que viven de espaldas a Dios, intentando resolver ellos con su moral, con su ética, o entregados a sus propios deseos. Cómo los describe Dios. Me dejaron a mí fuente de agua viva, Jeremías 2:13, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El camino del pecado, el camino en el cual vamos andando, es un camino que nos conduce a la muerte en vida, pero también nos conduce a la condenación eterna. Porque está escrito en las Escrituras que después de la muerte viene el juicio. Y lo que ha sido nuestra manera de vivir hasta ahora, cuando llega la muerte, se convierte en nuestra existencia para la eternidad. Y pasaremos a vivir eternamente separados de Dios, eternamente lejos de Dios, recibiendo en nosotros mismos el castigo que nosotros merecemos, no solamente a causa de nuestros hechos y a causa de nuestras obras, sino por lo que somos, lejos de Dios. Dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 9. Habla de aquellos que, habiendo desechado el evangelio de Dios, dice, y viviendo en sus pecados, en sus vidas, dice que sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eterna perdición, excluidos de la gloria de Dios y de la presencia de su poder. ¿Puede haber una eternidad más triste y más lamentable que esta? Excluidos de la presencia de Dios. Porque dice, por si alguno tiene dudas, dice Apocalipsis 20:15, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y se habla de un lugar de tormento y se habla de un lugar de juicio. Bueno, pues así empezamos a andar este camino. El camino, y cuando llega uno aquí dice, ¿y este camino nos ha de llevar a Dios? ¿Qué camino más extraño? Hasta ahora no hemos dicho nada bonito. Todos somos pecadores y todos estamos bajo juicio y bajo condenación y bajo muerte aún en vida, muerte delante de Dios. Bueno, pues es ahora donde nuestro camino, o el camino que
está trazado a través de esta carta a los romanos, da un giro y empieza a salir de esa zona tenebrosa para empezar a caminar por un camino de luz, por un camino de esperanza. Y ahora te invito a ir a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y verso 8. Perdón, un momento. Romanos capítulo 5 y verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué texto tan hermoso, qué texto tan bello. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no sé la de veces que he escuchado, y a lo mejor tú mismo has estado involucrado en ello, pero ¿cuántas veces hemos escuchado hablar de la falta de amor de Dios? ¿Y cuántas veces las personas han dicho es que Dios no se preocupa de mí o Dios no se preocupa por el hombre? Dios no tiene interés en sus criaturas. Pero yo creo que aquellos que hablan así y que se atreven a decir esto de Dios es porque no han leído estos versículos que acabamos de citar. No han entendido el alcance de las palabras que nosotros acabamos de decir. Piensa en esto un momento. ¿Cuál es la persona que tú más amas en tu vida? ¿Cuál es la persona que es el centro de tu devoción, de tu amor? Que estarías incluso dispuesto, si es necesario, a dar tu vida por esa persona. Piensa por un momento. ¿Quién es la persona que tú amas y que estarías dispuesto incluso a morir por ella? ¿Darías la vida de ese ser por darle una oportunidad a aquellas personas de salvación, a aquellas personas que te han hecho daño? ¿Cambiarías su vida o lo entregarías a un sufrimiento atroz para que tus enemigos que se han reído de ti pudieran ser reconciliados contigo? ¿Harías esto? Tú que dices que Dios no tiene interés en sus criaturas. Bueno, pues mis queridos amigos, hermanos, esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Es lo que acabamos de leer. Acabamos de leer que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquel en quien Dios tenía toda complacencia, aquel que era el Hijo de su amor, Dios lo entregó para que a través de él, hombres y mujeres como nosotros, con nuestros pecados, con nuestra suciedad, con nuestras maldades, con nuestra deslealtad, con nuestras rebeliones, pudiésemos ser reconciliados con él y pudiésemos ser incorporados verdaderamente a su familia. En Romanos capítulo 5 y versículo 7 dice que con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, a veces hay personas, que se han portado bien con nosotros, que han hecho cosas buenas en nuestras vidas, en la vida, cosas buenas por su semejante, y a lo mejor están en un peligro, y a lo mejor hay alguien que dice: esa persona merece vivir y mira lo bien que se ha portado conmigo, y está dispuesto a dar su vida por esa persona. Vale, puede ser que alguno lo hiciera, pero ¿y por el malo? ¿Y por aquel que vive en rebeldía contra ti? ¿Y por aquel que te hace daño?
Bueno, pues esto fue, mi querido amigo, lo que Dios hizo cuando permitió que el Señor Jesucristo muriese en la cruz del Calvario, en la cruz, ocupando el lugar de hombres y mujeres pecadores como tú y como yo. Que estando allí en la cruz Él pudiese recibir el castigo que tú y yo merecemos, que fuese o pudiese ser descargado sobre su persona. En Isaías capítulo 53, y se leyó con detalle esta mañana, allí hablando del Mesías, hablando de nuestro Señor Jesucristo, se decía ya 700 años antes, ahora a nuestra distancia 2700, 2800 años más tarde. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Y en el verso 5, el castigo de nuestra paz, para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios, fue sobre Él. Y miren qué palabras tan trágicas o tan dramáticas las que Pablo escribe en 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, es decir, a Jesucristo, ¿se acuerdan en la pantalla? Todos los calificábamos como pecadores, menos uno, Jesús, la esperanza de la humanidad. Bueno, pues al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, colocó sobre Él las consecuencias de nuestros pecados, lo hizo sacrificio por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 21. Y miren, amigos que están aquí, que nos acompañan en esta tarde, es por esto, porque hay alguien que pagó por ti, porque hay alguien que asumió tu deuda delante de la justicia de Dios, porque alguien como Jesús, que era sin pecado, sufrió el castigo que nosotros merecíamos y con su muerte removió todos los obstáculos que separaban al hombre de Dios, porque Él murió por ti. Es que Dios puede ofrecerte ahora a través de su Hijo el perdón de tus pecados y puede ofrecerte vida eterna. Puede ofrecerte vida, perdón y vida, perdón y renovación interior, renovación en tu corazón, perdón y una vida de comunión con Dios como hasta ahora no la has tenido a causa de tus rebeliones. Perdón y vida eterna. Todo esto, estamos diciendo, mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto sucedió, tiene que ver con la cruz del Calvario. Y permíteme ahora hacer un pequeño paréntesis. Y ahora estamos pensando en aquellos que hemos creído, que hemos recibido, aquellos que son salvos ya. Miren, hermano, en la próxima ocasión en que las dificultades te superen, en que estés tentado en nuestras luchas, en nuestras batallas, a dudar del amor de Dios, incluso a tirar la toalla, piensa en esto por un momento. Si Dios entregó lo que más amaba a su Hijo por ti, ¿crees que se va a desentender de ti ahora en tu angustia presente? ¿Que no está de tu lado también en esta situación, sea cual sea la cual estés viviendo? Sin duda, puedes estar seguro que aquel que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo para salvarte sin que tú lo merecieras, en la presente situación sigue gobernando nuestras circunstancias. No me ha olvidado, no te ha olvidado. Y Él, en medio de las cosas que nos suceden, aun cuando no las comprendamos, sigue obrando para tu bien, para nuestro bien, para el bien de la obra de Dios. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 8 y el verso 32. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
Y ahora dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se va a olvidar de ti ahora? No, no se va a olvidar, ¿verdad? Nos tiene grabado en las palmas de sus manos. Bueno, pues seguimos avanzando en este camino. Hemos visto nuestra condición, hemos visto las consecuencias de nuestra condición, hemos visto también cuál es la provisión de Dios, que tiene un nombre, se llama Jesús, y tiene que ver con la obra de la cruz. Pero el siguiente paso nos enfrenta o nos hace tomar conciencia de una realidad, y es que aunque la obra de la cruz ha sido completada, y la obra de la cruz es todo suficiente, y en ella hay provisión para la salvación de todas las personas, sin embargo, la obra de la cruz no se aplica automáticamente o de manera directa, así de por sí, a nuestras vidas, en favor del pecador. Es necesario que haya un acto en el cual, o un momento en nuestras vidas en el cual cada uno de nosotros se pueda apropiar de los beneficios de la cruz. Tiene que haber un encuentro con el Jesús crucificado, de tal manera que podamos ser hechos, mejor dicho, beneficiarios de la obra de la cruz. ¿De qué estamos hablando? Pues como enseña la Biblia, estamos hablando de arrepentimiento y fe. Fe en el Señor Jesucristo, fe en la obra del Calvario. Pero vamos a avanzar, vamos a transitar un poquito más por este camino. Mire lo que dice Romanos también, Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Romanos capítulo 10 y versículo 9. Allí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo, ¿sabe lo que nos está diciendo aquí? Se nos está diciendo que la salvación o el perdón y la vida que Dios provee no se consigue con buenas obras. No es cuestión de cuántas buenas obras o de cuánta calidad las puedas hacer en tu vida o a lo largo de tu vida. Tampoco es cuestión de cuánto dinero puedes invertir en ganar tu salvación. Tampoco es cuestión de ver si has podido invertir toda una vida pues haciendo las cosas lo mejor posible. Tampoco tiene que ver con los ritos de la religión o con cumplir con ciertos sacramentos, no. Esto lo que nos está diciendo es que, en primer lugar, cada hombre y cada mujer debe reconocer la condición en la que vive, pecadores, y la necesidad que tiene, las consecuencias del pecado en su vida. Tenemos que vernos como lo que somos delante de Dios, hombres y mujeres pecadores, hombres y mujeres condenados por el pecado, hombres y mujeres que son miserables delante de Él, que tienen necesidad de Dios en su vida. ¿Te has visto así alguna vez? ¿Te has visto como lo que eres delante de Dios? Es necesario que reconozcas que necesitas un Salvador. Porque, ¿qué sentido tiene abrir las puertas del cielo o las puertas de la salvación a hombres y mujeres que no quieren estar con Dios? Que no tienen ningún interés en la santidad, ni en la pureza, ni en el amor de Dios. Es necesario, por lo tanto, en primer lugar, que reconozcamos cuál es nuestra condición. Estamos hablando de arrepentimiento. Dice Hechos 17:30 que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que vean la necesidad que tienen y el cambio, la necesidad de ser cambiados y transformados que ellos tienen. Y en segundo lugar,
No solamente es cuestión de ver nuestra condición y de nuestra necesidad, sino que después el arrepentimiento nos lleve a la fe, o el reconocer nuestra condición nos lleve a echarnos en los brazos del único que puede salvarnos, del Señor Jesucristo. Que miremos a la obra de la cruz y que podamos decir: Señor, sí creo que tú moriste en mi lugar en la cruz. Señor, me arrepiento de mis pecados, creo que moriste por mí. Y le pidamos al Señor Jesús que verdaderamente venga a ser nuestro Salvador. Es necesario una decisión consciente, una decisión responsable. Es necesario que haya un acto de la voluntad, donde la persona, viendo su condición y queriendo cambiar, salir de ahí, le diga a Jesús que sí, y le diga que sí a la obra de la cruz. Por eso insiste estas palabras: el corazón. Se cree, dice, porque con el corazón se cree. El corazón es la sede no solo de las emociones, sino la sede de la voluntad, donde se toman las decisiones, la parte más interior, ¿verdad?, más íntima de cada ser humano. Es necesario reconocer nuestra necesidad, es necesario creer en Jesús. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué ocurre si verdaderamente nosotros nos damos cuenta y decimos: esto no lo había escuchado antes, esto sé que es la verdad, sé es lo que tengo que hacer, y llego hasta los pies de la cruz y le digo al Señor Jesucristo que me perdone y que me salve en virtud de esa obra que Él ha hecho por mí? Bueno, dice Romanos capítulo 8 y el versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estas son palabras de verdadero gozo, palabras realmente maravillosas, ¿verdad? Si has creído en Él, si le has entregado tu vida al Señor Jesucristo para que Él venga, Él aplique su obra a tu corazón, a tu vida, bueno, pues ahora te dice que verdaderamente has sido perdonado. Y si has venido a Él, ahora tienes que saber que eres verdaderamente libre de todo juicio. Porque aquel que por la fe ha sido unido a Cristo, ha quedado indisolublemente unido a Él. Ha sido unido a Él en su muerte, y por lo tanto tú has muerto al pecado, pero también has sido unido a Él a una nueva vida. Y tienes la vida de Cristo, tienes la vida de Dios obrando en ti. Y si has creído en el Señor Jesucristo, si le has mirado a Él con fe, de todo corazón, ahora sí, ahora puedes mirar al cielo, y puedes mirar al cielo como tu hogar, es tu destino. Y puedes mirar a Dios y no ver un juez o alguien que está airado con el hombre, sino un Padre amoroso que desea recibirte y que desea estar contigo. Y a un Dios, un Cristo que son tus compañeros en este viaje, en este tránsito por esta vida. Porque el Señor Jesucristo no solo ha venido a ser nuestro Salvador, sino habrá venido también a ser nuestro compañero en el peregrinar de esta vida, conduciéndonos con seguridad hasta la casa del Padre. Bueno, pues es tiempo de ir concluyendo. Y dos cosas nada más para terminar. En primer lugar, lo hemos dicho, el perdón de todos los pecados y la vida eterna no es algo que yo puedo adquirir haciendo cosas, ¿vale? El perdón y la vida es un don de Dios, es un regalo que Dios da al hombre. El precio ya se pagó, el precio fue la vida del Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puesto que la obra está hecha, y Dios la ofrece bondadoso a todos los hombres, y te la ofrece también a ti, amigo, en esta tarde. Sí, a ti que estás aquí, también te la ofrece a ti en esta tarde.
Ahora significa que es tiempo de decisiones. Y tú tienes que mirar y decirle a Dios que sí, o dar la vuelta y seguir viviendo como hasta ahora, pensando que quizás mañana tengas una oportunidad, pero no sabes si mañana vas a tener una oportunidad. Delante de ti Dios ha tenido la misericordia y el amor de ofrecerte la vida y que puedas salir de esa situación de condenación. Y ahora tenemos que elegir. Ahora tienes que elegir. Y nuestro deseo es que no te vayas esta tarde de este lugar sin tomar una decisión y que sea una decisión verdaderamente por Cristo. Dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo, mira a la cruz y ha visto a Cristo muriendo por mis pecados y en arrepentimiento y fe va a Él pidiéndole que le perdone y que le salve. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Pero continúa el versículo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, concluimos con esta exhortación. ¿Cuál será tu decisión en este día? ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que quiera dar un paso por Cristo y que quiera enfrentarse a la cruz de Cristo pidiéndole que venga a su vida y que el Señor Jesucristo sea su Salvador? Si hay alguien que tiene ese deseo, puede hacerlo ahora. Y si no, puede hablar con cualquiera de nosotros que estamos dispuestos a ayudarle y a guiarle en ese deseo de tener un encuentro personal con Jesús. Pero no lo dejes para mañana, porque no sabemos lo que nos depara el mañana. Sabemos el presente, el ahora, y sabemos que hoy Dios nos ha dado la oportunidad de escuchar su palabra. Que el Señor te bendiga, amigo. Amén. Damos las gracias al Señor por su palabra que ha sido expuesta en esta tarde y vamos a entonar